reconocer que la verdad fue un tema que me costó preparar un poco más de lo normal. Casi lo terminé. Normalmente cuando yo sé que me toca predicar el domingo, el jueves ya lo tengo terminado. Hoy lo terminé anoche porque sentía que Dios me hablaba y que Dios me hablaba y que Dios me decía, y falta esto y falta otro, y agrégale esto y hay que hablar de esto. Y yo de verdad hoy les quiero pedir a todos que abramos nuestro corazón, abramos nuestro entendimiento a la palabra que les vamos a compartir esta mañana. ¿Y por qué se los digo, hermanos? Mire, es muy difícil de repente quitarte ideas o aprendizajes que tú traes desde hace muchos años y que posiblemente sean erróneos. ¿Sí me explicó? De repente se nos enseña algo de niños y está mal, que te lo enseñó tu abuelita, tu mamá. Y cuando llegas a la adolescencia o la edad adulta y te dicen, no es así, te cuesta decir, ay no, es que a mí me lo enseñaron así, pero lo estudias y de repente dices, ay Dios mío, si es, ¿cuántos años yo estuve mal en entender esto, no? ¿Les ha pasado? Y cuesta soltar ese viejo aprendizaje, porque estabas tan aferrado a él, que hoy que es algo nuevo te cuesta. Pero por eso les repito, hay que pedirle mucho a Dios que hoy nos abra ese entendimiento y decir, órale, ¿sí? Y esto que voy a compartirles esta mañana, hermanos, de verdad, también se los comparto. Nunca lo he compartido. Es un tema que voy a compartir por primera vez. De repente hay temas, por ejemplo, como la Navidad, que a lo mejor cambias cositas, pero es un tema que normalmente te gusta compartir en diciembre, por ejemplo. Pero el tema que hoy les voy a compartir es un tema que su servidor se lo enseñaron o llevamos mucho en la escuela de teología, donde yo estudié. La estudié en línea, les aclaro, no fui a Los Ángeles, pero en la Universidad de Teología de Los Ángeles. Y cuando llegamos a este punto en la Academia de Teología, a mí, por eso se los decía, me costó mucho decir, ¡ay, no puede ser! Yo tenía entendido que era de otra manera. Y cuando me lo explicaron, como dicen aquellos, con peras y manzanas, dije, ¡wow! Y es por eso que les preparé este tema. Dios puso en mi corazón, habla de este tema. Y de verdad no importa que seamos 120 personas, que seamos 50 o que seamos 10. Las que seamos, es importante que esto lo aprendamos, ¿sí? Así que el tema de hoy se llama, y es pregunta, ¿debo diezmar? ¿Debo diezmar? Y es una pregunta de la cual hoy vamos a salir de esa duda. Pero antes, vamos a orar. ¿Amén? Así que así como están, inclinen su rostro. Y independientemente de lo que ores, también pídele al Señor que hoy abra tu entendimiento. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Primero que nada, por permitirnos estar vivos. Por permitirnos estar aquí, Padre. Y esta mañana, Señor, de manera personal te pido, seas tú el que hable a través de mi lengua y mi boca, Señor, para compartir este tema tan controvertido, Señor. Y te pido que a mis hermanos, Señor, tú les abras su entendimiento, su corazón, su mente, para entender esta palabra que traes hacia nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tenemos el privilegio de poder venir a adorarte, de exaltarte y de que tú nos guíes con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cada día ser mejores hijos tuyos, Padre. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, ¿debo diezmar? Es la pregunta, ¿verdad? Y como lo decía ahorita en la oración, este tema sin duda es controvertido, es controversial, incluso tanto para cristianos como para no cristianos, ¿sí? No es un tema controvertido solo para un lado, es un tema controvertido para los dos lados, ¿no? Los no cristianos. En las iglesias siempre están pidiendo dinero, los pastores por eso tienen carros buenos. Les aclaro, yo ni carro tengo, de entrada, Tengo varios, son amarillos con blancos, si los llegan a ver por ahí, se llaman colectivos. Tienen carros buenos, ¿verdad? No, ahí para qué la famosa esposa que le dice al esposo, vamos, ¿para qué me llevas ahí? Ahí es pura pedidera de dinero. Siempre llego y lo primero que hacen es pedirte dinero, ¿verdad? Los cristianos, sí, hay que diezmar, la Biblia lo dice. Y otros,
No, eso es del Antiguo Testamento. Ya eso ya no es. Ahora, y todo esto, mis hermanos, realmente se vuelve, para mi gusto, una polémica barata. Donde todo lo que realmente sale a relucir, ¿saben qué es? Nuestro corazón y nuestra tacañería. Es la realidad. Una pregunta. A ver, ¿qué ley dice? Díganme si existe, porque a lo mejor lo estoy mal. Que hay que darle un regalo a nuestra pareja cuando la estamos enamorando o el día de su cumpleaños. ¿Qué ley dice? ¿Qué ley dice que tú le tienes que llevar un regalo a tu mamá o a tu papá el día de la madre o el día del padre? ¿Dónde hay una regla que diga que yo a mi hija le tengo que dar un regalo el día de su cumpleaños? ¿Dónde está? ¿Me van a meter a la cárcel si no le doy un regalo el día de su cumpleaños? Hay una regla así. No la hay, ¿verdad? ¿Pero por qué lo hacemos? Porque los amamos. Tú le das un regalo a alguien porque lo amas, porque lo aprecias, porque te cae bien, porque hay algo que, como decía mi hermana, porque hay algo que te mueve el corazón, ¿verdad? Ahí es la clave de muchas de las cosas que vamos a ver hoy. Lo primero que tenemos que saber, mis hermanos, y para los que no traen Biblia, ojalá que todos traigan. Si no traen, no sé si creo que por ahí tenemos otra, porque hoy, decían por ahí, es que el pastor de repente nada más da una cita todo el mundo. Hoy vamos a leer mucha Biblia. ¿Por qué? Porque no quiero que se vayan con la duda en primera. En segunda, porque no me gusta que la gente diga, si lo dijo el pastor Edgar es verdad. No es cierto, yo me puedo equivocar. Así que vean en su Biblia, vamos a ver si lo que dice el que está parado ahí enfrente es cierto. Lo voy a buscar aquí, no vaya a ser que me esté engañando. Y lo corroboren. ¿Amén? Así que lo primero que tenemos que saber, mis hermanos, es que el diezmo es un mandamiento que sí está en la Biblia. Eso es lo primero. ¿Sí está en la Biblia? Sí. ¿Ok? Ese es el primer plan. Eso yo creo está claro. No podemos decir que el diezmo no es parte de la ley de Dios. Porque sí es parte. Sí es parte de la ley de Dios. ¿Y por qué sí es parte? Porque está escrito. Simplemente. ¿Sí? Vamos a ir a la primera cita. Levítico, capítulo 27, versículos del 30 al 33. ¿Sí tienen tiempo hoy? ¿Sí? O hay una serie de Netflix por ahí que está esperando y que nos surge irnos, ¿no? Porque de repente se nos hacen las 2 de la mañana en el Netflix y en la iglesia, híjole, ya lleva 40 minutos el pastor como que aquí va a terminar. Levítico 27 del 30 al 33. Si lo tiene alguien por ahí, me dice amén. Amén, quiere decir que ya. Empezamos. Dice así la palabra del Señor. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo, ojo, de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas. No podrán ser rescatados. Hay una cosa muy clara en este texto. ¿Cuál es? La 10ª parte de lo que la tierra da, ¿sí? De la semilla, del fruto del árbol, incluso de los animales, del ganado. ¿A quién pertenece, dice la palabra? Al Señor. Atento, mis hermanos. Hasta aquí, pregunto. ¿Ha hablado algo de dinero? No, ¿eh? Hasta aquí no hemos hablado de dinero. Es que ahí hay un cambio que tenemos que hacer entonces. Y esto es una realidad. El diezmo nunca fue dinero. Nunca. ¿Sí? Es que algunos dirán, la gente se dedicaba a otras cosas, ¿no? Quizás. Pero el diezmo era esto. Era ganado, cosechas, porque el diezmo, ¿saben para qué era? Para sustentar a los trabajadores de la obra de Dios. Era para sustentar a los levitas.
¿sí? A la tribu consagrada al Señor. Y también, ojo, sustentaba a las viudas, a los huérfanos, a la gente necesitada, ¿sí? A ellos sustentaba. Ahora, ¿qué necesita la gente? ¿O qué necesitaba la gente? ¿Dinero? Les daban ganado, frutas, semillas, comida. Si te dieran todo eso, ¿quieres dinero? Bueno, en aquel tiempo no pagaban el leasing ni el internet, ¿verdad? Hoy sí. No necesitaban alimento, necesitaban sustento, ¿sí? Pero una parte de la cosecha, de lo que plantaban, ojo, una parte, ¿a quién le pertenecía? Al Señor. Y era para esos fines. Pero hoy, mis hermanos, hoy no nos piden eso, ¿sí? Hoy no nos piden la menta y el orégano. Hoy no nos piden la lechuga o no nos piden los tomates, ¿sí? Tú no vienes aquí y depositas en el alfolí, a ver hermano, hoy traje 10 lechugas, traje 10 manzanas, traje 10 naranjas. Que si las traen nos hacemos un jugo, pero no las traen. Y nos dice en esta actualidad, mire pastor, hoy traje esta ofrenda, ¿verdad? Aquí pasa la vaca que traje por ahí. No, nadie nace eso, ¿verdad? No dices, pastor, aquí está mi diezmo de todo lo que gano, de todo lo que es fruto, de todo lo que el campo me ha dado. Aquí está mi diezmo, ¿sí? Imagínense ahí, en su humilde casa, nosotros tenemos a un ladito un árbol de limón. Y que imagínense que ahora yo vengo aquí y le digo, mire hermanos, hoy traje 5 limones, porque en la semana el árbol me dio 50. Entonces el diezmo son 5 limones. Ahí están mis 5 limones, hermanos. Ni siquiera, ¿verdad? Para una jarra de agua fresca yo creo que nos alcanza. Pero yo puedo decir, esto es el diezmo. Son 5 limones. Mi árbol echó 50 limones esta semana. Sacó el 10%. Eso es lo que le pertenece al Señor, ¿sí? Y aquí ya tenemos que partir de una base, mis hermanos. Ya empezamos. Que nos exigen dinero. Cuando el diezmo no se trata de eso. Si vamos a hablar bíblicamente. El diezmo no se trata de dinero. El diezmo eran otras cosas. Y si era el diezmo de casi todo, pues a veces también eran otras cosas como posesiones, por ejemplo, tierras, ¿sí? Que se pueden ver más adelante de la cita que leímos. Pero nunca se trató de monedas, ¿sí? Y hoy muchas veces lo que se dice es que ¿qué es el diezmo? El 10% de tu salario, ¿verdad? La 10ª parte de todo lo que ganas, de todos los ingresos o de todo lo que gana tu comercio, tu negocio, ¿verdad? Entonces, más allá de todo lo que vamos a ver, mis hermanos, que para mí de verdad es secundario, es que el diezmo es parte de la ley dada al pueblo de Israel, ¿sí? Y aquí hay un problema muy grande que hoy tenemos en el día, muchos cristianos, y yo espero que no haya ninguno de esos aquí. Muchos cristianos el día de hoy quieren ser judíos, ¿sí? Que quieren todo lo que era o que es del pueblo de Israel. ¿Por qué a la gente le gusta mucho la palabra pentecostal? Porque les gusta lo que pasó el día del Pentecostés. Y mucha gente también trae hasta las fiestas del Pentecostés. Hay iglesias que hoy están haciendo, por ejemplo, en enero, la famosa fiesta de las primicias, ¿verdad? Palabra que le encanta a todo predicador del Evangelio de la Prosperidad. Hay contentos en enero, vamos con las primicias, ¿verdad? Y si es tu primer trabajo, todo tu sueldo es para el Señor, porque es tu primicia, no es el 10%, es todo, ¿sí? Y disculpen los que nos están viendo, pero pues es la realidad. ¿Y para qué sirve la fiesta de las primicias? Para sacar otro dinerito a la gente. Es una fiesta que es judía.
¿sí? Mucha gente quiere también celebrar las Pascuas. Está muy bien, pero nuestra Pascua no es la Pascua de los judíos, ¿sí? Que es matar a un cordero. Nuestra Pascua es Cristo, el Cordero de Dios. Esa es nuestra Pascua. ¿Sí? Amén. Y por ignorancia bíblica, porque es la realidad, ¿eh? ¿Por qué hay ignorancia bíblica? Porque no estudiamos la Biblia, porque no la leemos. En muchas iglesias se aprovechan de eso. Y como la gente no sabe, pues te piden tu primicia, la primicia. También te piden, aparte de la primicia, tu diezmo. Y aparte de tu diezmo, tu ofrenda. Y aparte de tu ofrenda, vamos a ofrendar para el nuevo terreno que quiere comprar la iglesia, que nunca llega el famoso terreno, pero toda la vida están ofrendando por el terreno. La ofrenda para el pastor para que se vaya de vacaciones. La ofrenda para la cena de fin de año que vamos a hacer. La ofrenda para el aniversario de la iglesia. Y pobre hermano termina pidiendo prestado porque se va, si llegó con 100 pesos se va debiendo 200 de aquí, ¿verdad? Que espero que aquí no sea el caso y no lo es. Y terminan diciendo, me sale más barato quedarme en mi casa que ir a la iglesia. Mucha gente quiere judaizarse en estos días. Incluso también nuestros nombres ya no son válidos. A Jesús hay que llamarlo Yeshua. El Espíritu Santo hay que llamarlo, hasta lo anoté porque no me los... Ruach HaKodesh. Porque así se oye más espiritual. Algo así, ¿verdad? A Moisés hay que llamarlo, no sé cómo también. Pero, todo hermanos, lo más judío posible, porque así somos más espirituales. Y no tiene nada que ver. Mi esposa me ama, hermanos, se los comparto, me ama tanto que a veces le dice, fui con mi cielito, a veces me dice mi amor, a veces a algunas personas le dicen mi esposo Edgar, me da igual como me diga, yo sé que me ama. ¿Sí? El pueblo judío, como lo vemos en Génesis y en la mayor parte de la Biblia, no es un pueblo, hay que decirlo realmente, que podamos decir que andaba en el espíritu. ¿Verdad? Pecaban mucho, porque andaban mucho en la carne. Lo que sí les digo es que no hay nada que envidiarle al pueblo judío. Dios puede tener un plan, puede tener una visión con ellos, un destino, una obra designada para Israel, pero no hay nada que envidiarles. ¿Sí? Yo estoy a gusto con lo que soy, yo estoy feliz donde estoy, soy feliz siendo acapulqueño. ¿Y saben por qué? Porque ellos desecharon a Dios. Y dice la palabra que de lo más vil y menospreciado escogió Dios. Así que yo, a diferencia de los judíos, yo sí lo recibí con los brazos abiertos. Yo sí dije, Dios, lo necesito y estoy orgulloso de ser las obras. Estoy orgulloso, lo que la gente miraba y decía, ¿para qué quiere Dios a los perros? Pues yo soy ese perro. Yo sí lo necesito y yo orgullosamente lo quiero en mi vida. Y quizás no voy a cumplir la ley alimentaria. Ya vamos a hablar también de eso después. Porque hay pastores, mis hermanos, que viven entre eso de que hay que diezmar, porque es la ley de Dios. Pero tú pregúntale, pastor, a ese que te diga así, ¿usted come cerdo? Sí. Ah, pues pastor, la ley de Dios prohíbe que usted coma cerdo. Pastor, ¿usted come mariscos? Sí. Pues la ley de Dios prohíbe que usted coma mariscos. Pastor, cuando su esposa tiene el flujo, la saca de su casa y usted hace un ritual de purificación, porque eso dice la ley de Dios, pastor. ¿Lo hace? Pastor, ¿y si en su iglesia entra un homosexual, lo apedrean entre todos? No, pues la ley de Dios dice que si también entra una adúltera, la tienen que apedrear.
Pues es la ley de Dios. ¿Por qué solamente le hacen parte a una parte de la ley de Dios y a otra parte no? ¿O la obedecemos toda o no? ¿Saben por qué? Porque solo hacen lo que les conviene, lo que sí deja. No les importa tu alma, es la realidad. Les importa tu cartera. ¿Y saben qué es lo más triste? Que esas iglesias son las que más llenas están. Porque allá te dicen, Salma, tú vas a ser próspera y bendecida y eres una mujer que se va a parar en victoria. Leti, tú nunca te vas a enfermar y Dios te va a dar esta casa que tú estás pidiendo. ¿Cuántos dice la ve? Amén. Dios ya tiene esta casa, Leti, es más, ya la está teniendo y tiene esta alberca, Leti. Y Leti se va contenta. Pero yo le digo, Alex, estás pecando y Dios no le agrada tu vida. Arrepiéntete y cambia. Eso no, yo no vengo aquí. Me gusta más allá donde me dicen que voy a tener carro. Aquí el pastor puro que me arrepiente, que yo soy pecador y que yo la riego. No, yo no quiero eso. Eso no les gusta. Pero es lógico. Un pastor fomente que hay que cumplir una ley y otras no. Porque esa para Cristo sí vale y en las otras ya no estamos en la ley. Es una pregunta. ¿Por qué para Cristo sí es importante que des el diezmo? Pero para Cristo no es importante, como lo decía hace rato, que apedrees a una mujer adúltera. Lo decía la ley también, ¿sí? Y en la otra, cuando des el diezmo, dice que es que ahora estamos en la gracia, ¿no? Cristo fue el Cordero y ya no tenemos leyes sedimentarias. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué el diezmo sí? No tiene lógica, hermanos. Es puro egoísmo. Son ganas de absorber dinero. ¿Y saben qué pasa? Que muchos pastores tienen miedo de decir la verdad a la iglesia. Y que la pura verdad es esta. Dicen, y es la realidad. Dale a Dios lo que nazca de tu corazón. Y mi esposa lo decía en la oración hace rato. Dios bendice al dador alegre. ¿Y saben por qué tienen miedo? Porque creen. Y eso te lo digo de verdad, porque es la ley del pastor. Yo soy pastor y sé lo que hay muchas veces en los corazones de los pastores. Y tenemos que estar orando a Dios para que Dios no nos permita caer en esos errores. ¿Sí? Sabemos que si le dicen a la gente que den lo que hay en su corazón, va a llegar un momento en que no va a haber nada de dinero. Y entonces, ¿qué dicen? Pues como no hay nada de dinero, no vamos a poder seguir adelante. Pero va a ser lo real. Y Dios va a tratar con cada pastor que en este momento esté engañando a la congregación. Y también esperemos que Dios haga algo en sus corazones. Hay gente que da el diezmo, pero saben que no es obligatorio. Saben que es lo que Dios ponga en tu corazón. Pero aún así lo hacen. ¿Saben por qué? Porque les nace darlo. Y también hay gente que incluso da más del 10% de lo que gana. Y yo no veo a algún pastor que diga, no. La ley de Dios dice que el 10 te pasaste. Solo el 10. Yo no veo que alguien diga así. ¿Sí? Pero es lo que nazca de tu corazón. Y muchos tienen miedo y el miedo provoca una mentira en el pueblo. ¿Sí? Si la iglesia no da, pues ¿qué va a pasar? Ya no vamos a tener para pagar el local. No pasa nada. ¿Sabe qué va a pasar? Lo vamos a salir a adorar a la calle. No pasa nada. ¿Cómo se reunía Jesús con la gente? En el cerro, en el río, en la montaña. No les dijo a los apóstoles, pónganse un local y metan aire acondicionado porque la gente le da mucho calor. ¿Eh? Tenemos un mejor lugar. Si Dios, y si se provee, qué bueno. Tampoco es pecado que tengas un buen lugar con aire y quizás hasta algún día podamos dar café, ¿verdad, hermanos? Tampoco es malo.
Lo importante es que traigas en tu corazón. Hermanos, hay iglesias, incluso también pastores, que se asignan un salario y otros no, porque no alcanza, obviamente, ¿verdad? Donde no. Pero yo sí digo que es una obligación dar, pero no se vale cuando tú lo haces por obligación. ¿Por qué? ¿De qué te vale que todo te nazca de eso, de una obligación? Cuando un pastor dice así, es una obligación que es. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve cuando le dices a alguien, quiero que me des un beso? Ah, me gusta más cuando me lo das y que yo te lo pida. ¿No? Así me hace mi esposa cuando me acuerdo. Incluso ese salario, mis hermanos, apesta. Lo bonito es cuando todo nace del corazón. Y hermanos, Dios no se mueve por cosas que se dan por obligación. Ni siquiera tu obediencia a Dios debe de ser obligatoria. ¿Sí? Ni siquiera. Ay, hoy no voy a andar con mi secretaria porque tengo que obedecerle a Dios. ¿Sí? Pero sí lo estás deseando en tu corazón. Y eso es lo que Dios ve. Hermanos, Dios quiere que lo adoremos con el corazón y que lo exterior sea el resultado de una verdadera devoción a Él. ¿Sí? No que tengamos miedo a ser castigados. Por ejemplo, no voy a mentir porque los mentirosos se van al infierno. Te pesa no mentir, pero no porque ames a Dios, sino por miedo. Tú no debes de mentir no por miedo a Dios. No debes de mentir porque Dios ha transformado tu corazón y ahora tú has entendido que la mentira no conviene y que no es buena. Es diferente. La obra que Dios tiene que hacer en tu corazón, mi hermano, mi hermana, es entender que sus mandamientos son todos lógicos y para tu bien, y que lo único que Dios quiere es tratar de cuidarte. ¿Sí? Vamos a ver otra cosa muy importante. El diezmo, esa es otra que te aparece antes de la ley. Antes. Hay gente que dio antes de que fuera obligatorio en el pueblo de Israel. Tenemos el caso de Abraham, y es el caso que usan muchos, porque Abraham dice le dio el diezmo a Melquisedec, y muchos dicen que Melquisedec representa a Cristo. Entonces hay que dar el diezmo, ahora que es Cristo también, y es la gracia. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿Abraham dio porque era ley? No, porque la ley todavía no existía. ¿Abraham dio el diezmo porque se lo exigió a algún diácono? No, Abraham dio el diezmo de todo lo que había recibido, que era un botín de guerra. Se lo dio a un rey, a un sacerdote, en señal de gratitud. Algo, hermanos, que le nació a él de su corazón. ¿Sí? Génesis, capítulo 14, versículos del 18 al 20. Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto, y le bendijo y dijo: bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios alto que entregó tus enemigos en tu mano. Y Abraham, ¿qué dice? Le dio los diezmos ¿de qué? De todo. De todo. No era ley, todavía no existía la ley. No era obligatorio, no era un mandamiento, pero todo esto le nació a él del corazón. Y Melquisedec representa a Cristo. Eso no significa que tenemos que darle el diezmo. Representa que tenemos que darle como lo hizo Abraham, lo que nazca de nuestro corazón. Abraham le dio el diezmo al igual que también pudo haberle dado el 20%, porque Abraham no tenía en su mente la ley, no tenía en su mente esa cantidad de que hay que dar un 10. Él lo dio porque le nació.
Y hay otro caso en Génesis, para que no cambien de libro, que también es otra persona que da el diezmo antes de la ley. Al capítulo 28 de Génesis, versículos del 20 al 22. Génesis 28, del 20 al 22. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje donde voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi padre, es decir, si regreso con bien a casa de mi padre, el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, la 10ª parte lo he de apartar para ti. No era ley, no era obligatorio, pero nació del corazón. Por eso hay quienes dicen que el diezmo hay que darlo porque era incluso antes de la ley. Sí, pero nunca fue obligatorio. Lo que hoy quiero que entendamos, mis hermanos, y yo creo que con eso podríamos acabar el mensaje, es que el diezmo está bien, pero no es obligatorio. No tienes que darle el 10% a Dios. Y si le das el 9%, te lo aclaro, no le estás robando a Dios. Hay un caso de un hermano que fue con un pastor y le dijo: fíjese, pastor, y es un pastor de aquí de Acapulco, no voy a decir no porque quizás hasta no esté bien. Fíjese que últimamente me he estado enfermando mucho y de verdad, pastor, que no la veo llegar. Salgo de una y entro a otra. Se me resuelve un problema y ya tengo otro. Y me contó él que el pastor estaba analizándolo fijamente y que le dijo: ¿cuánto ganas tú al mes? Y que le dice: gracias. Yo gano poco, pastor. Por eso, ¿cuánto ganas? Yo gano 3,000 pesos al mes. ¿Cuánto das de diezmo? No, pues a veces doy 100, a veces doy 12. Ahí está el problema. Por eso Dios no te ha bendecido. Por eso es que tu salud está mal. Porque tú deberías de dar 300 pesos. Es el diezmo, es el 10%. Y no lo estás haciendo. ¿Tú crees que Dios no está enojado porque le estás robando? ¡Wow! Y si no, o sea que si yo le doy los 300, no me voy a enfermar nunca, y nunca voy a tener problemas. Fíjense nada más. Simplemente, mis hermanos, hay que reconocer que a veces no se puede. Incluso habrá veces que ni siquiera tengamos nada de dinero para darle a Dios. Y no por eso somos indignos, no por eso somos ladrones, simplemente es que hay días malos, hay meses malos. Incluso a veces Dios va a tener que trabajar con tu orgullo, con tu soberbia, donde no tengas nada y hasta tengas que recibir prestado. Porque para eso se tiene que dar dinero en la iglesia, para que cuando un hermano no tiene para dar, la iglesia pueda decir: hermano, aquí está para que comas. Pero la iglesia quiere: dame para que yo coma. Es la iglesia de hoy. La gente cree que el cristiano siempre tiene que ser bendecido para dar a Dios. Y a veces la manera en que Dios trabaja es quitártelo para que tengas que pedir prestado y tú te vuelvas más humilde. Job, ¿conoce la historia de Job? Fue justo y fue recto ante los ojos de Dios. Y dice la palabra que Dios lo miraba. Dios hablaba bien de él. Y por un tiempo no tuvo un centavo. Y yo no creo que Dios estuviera maldiciéndolo porque le robó sus diezmos y sus ofrendas. Dios estaba tratando con Job y Job no tenía para ofrendar ni para diezmar. Incluso la palabra dice que él daba, cuando él tenía, él daba ofrendas por sus hijos,
por si ellos no las estaban dando. Fíjense, Él las daba por ellos. Hasta qué nivel Job era cuidadoso de las cosas de Dios, y aún así Dios permite que lleguen pruebas a su vida por un tiempo. Hermanos, Dios no quiere que la motivación sea la obligación o el miedo a tener que dar. Hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta y muchas veces no se enseña tampoco. La función principal del diezmo que vimos en la Biblia, la función principal eran tres. Número uno, sustentar la tribu de Leví. ¿Recuerdan cuando era la repartición de las 12 tribus? Hay una tribu a la que no se le dio posesiones ni riquezas. Y les dijo, o sea, le diste a todos y a nosotros no van a dar nada, nada, nada. Y le dijeron, sí, ustedes van a ser los que sirvan al Señor y todos los vamos a sustentar. Así como ustedes van a ser los mantenidos prácticamente, ¿verdad? Pero ustedes van a cuidar de todo lo que es el área espiritual del pueblo judío, del pueblo de Dios. Claro, todos en esa tribu necesitaban maestros, sacerdotes con sus familias, necesitaban comer, obviamente, ¿verdad? Vestir. Pero eso venía de lo que las otras tribus les mandaban. Así que ese era el primer objetivo del diezmo, ayudar a los levitas. ¿Sí? Ahorita que digo la palabra levitas, me voy a salir un poco del tema nada más. Me acuerdo, los levitas se encargaban también de cantar las alabanzas. Y en una ocasión, por ahí también otro pastor, estaba yo en alabanza, y dijo, vamos a dejar que los levitas adoren al Señor. Y yo dije, yo no soy levita, yo no soy de Leví. Mejor dicho, vamos a dejar a los acapulqueños que adoren al Señor. ¿Sí? Levitas no es porque cantes, levita era porque era de Leví, nada más. Pero bueno, por eso me salí del tema. Número 2. ¿Cuál era otro objetivo del diezmo? El diezmo siempre sustentó el templo. El templo no se paraba solo. Había cosas, accesorios que se usaban en el templo. Como hoy podemos decir, en algunos templos hay que pagar la renta, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, se descompuso el micrófono, se descompuso la bocina, hay que comprar otro ventilador porque los hermanos de allá atrás tienen calor, etc. ¿Sí? Y todo ese mantenimiento del templo era gracias al diezmo. Número 3, el diezmo también sustentaba la necesidad del pueblo. Viudas, huérfanos, que muchas veces no tenían ni para comer. La iglesia muchas veces, hermanos, tiene gente que pasa por necesidad. Y la iglesia es y debe estar para esto. Y debe ser para ayudarnos. ¿Sí? Cuando ya tenemos una iglesia grande, pues es obvio que también es grande la ofrenda, ¿verdad? Entonces de repente, mira, una vez vinieron unas personas de México que se encargan de plantar iglesias, nos vinieron a dar un curso de pastores aquí a la iglesia Península en las Hamacas, y tuve el privilegio de ser invitado a ese curso, y nos decían estas personas, y es una idea que yo traigo, se los juro, en mi mente, y me está dando vueltas, y me sigue dando vueltas, lleva 2 años dándome vueltas, y siempre he dicho que primeramente Dios, cuando ya la obra se concrete y esté, ese tiene que ser el principal objetivo. Decía él, si hoy tu iglesia se quitara de donde está, los vecinos te van a extrañar. Y me quedaba así. ¡Wow! Porque se supone que si estuviste ahí algunos años, hiciste algo por tus vecinos. Y hoy dice, ¡ay, qué tristeza! Ya se va la iglesia. Y es algo que yo creo que a todo pastor que tenga una iglesia debe de rondarle esa pregunta. ¿Qué haces? De repente, como le decía el otro día, queremos ir a predicar a África y no ayudamos ni al que tenemos a un lado. Esas eran las 3 principales objetivos del diezmo. Las 3 cosas que el diezmo cubría antes también se necesitan hoy. No digo que el diezmo sea obligatorio, pero que la iglesia necesita recursos, sí. Porque las mismas cosas hay que cubrirlas. No se trata de cantidades, se trata de calidad de lo que le damos a Dios. Hay otra cosa que tampoco se comenta y nos enseña. No había un diezmo, había 3.
3 tipos de diezmo. Entonces no se debe solo de hablar de uno. Hay que darle la 10ª parte de lo que ganas a Dios. Había 3 tipos. Primer diezmo, que es el que hemos hablado. Y ese está en el libro de Números. Números, Antiguo Testamento, capítulo 28. Números 28, versículos del 21 al 32. Números 28, 21 al 32. Dice, con cada uno de los 7 corderos ofreceréis una 10ª, y un macho cabrío por expiación, para reconciliaros. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto, ofreceréis el pan de la ofrenda encendida en olor grato al Señor. Cada uno de los 7 días se ofrecerá, además del holocausto continuo, con su libación. Y el 7º día tendréis santa convocación. Ninguna obra servil haréis. Además, el día de las primicias, cuando ofreceréis presente nuevo al Señor en vuestras semanas cumplidas, tendréis santa convocación. Ninguna obra servil haréis, y ofreceréis en holocausto, en olor grato al Señor, 2 becerros, un carnero, 7 corderos de 1 año, y el presente de ellos, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, con cada uno de los 7 corderos, una 10ª, un macho cabrío para reconciliarlos. No solo había diezmo, vieron todo lo que estaba pidiendo: carneros, novillos, y vuelvo a preguntar, ¿habló de dinero? No. La tradición cultural de este pueblo judío tenía más cosas, y no solo había eso, sino también otro diezmo, el segundo, pero ese solo se daba cada 3 años. Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 y 29. Deuteronomio 14, versículos del 28 al 29. Al cabo de cada 3 años, ojo con eso, al cabo de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás por dentro de tus puertas. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda, que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Señor tu Dios, ¿qué? Te bendiga en toda obra de tus manos que hicieres. ¿Cada cuánto era? Cada 3 años. ¿Se dan cuenta lo que dice? Que lo que acumulaste, ¿quién se lo va a comer? El levita, el extranjero, el huérfano y la viuda. ¿Quiénes son? Pues son los que necesitan. Yo dice mi madre, son los que necesitan. Es lo que han acumulado cada 3 años, y ahora tú con eso vas a sustentarles. ¿Sí? Ahí mismo en Deuteronomio, pero ahora vayan al capítulo 26. 26, versículos del 12 al 15. Cuando hubieres acabado de ¿qué? De diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año 3º, el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán por dentro de tus puertas y se saciarán. Y dirás delante del Señor tu Dios: yo he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita y al extranjero y al huérfano y a la viuda, conforme a todos tus mandamientos que ¿qué? Que me mandaste. No he pasado de tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he sacado de ello estando en inmundicia, ni de ello he dado por mortorio. He escuchado la voz del Señor mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde la morada de tu santidad, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel,
y a la tierra que nos has dado como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Ese era el trato que Dios les había dado, una tierra fértil, que daba fruto, y había un trato. ¿Qué dijo él? Yo voy a sustentar, yo voy a ¿qué? A bendecir, pero una parte de eso la vas a compartir. ¿Sí? No te la acumules y la acumules para que tengas más. No, que compartes. ¿Eres bendecido? Comparte. ¿Sí? Nos damos cuenta de que el diezmo siempre iba a ser para sustentar a los que trabajan, a los que necesitaban y a los que servían. Y hoy el diezmo se pide para sustentar congresos, para pagar conferencias, para hacer grandes eventos. Hoy el diezmo se pide para poder tener mi programa de radio, para tener un programa de televisión, dar el diezmo para salir a evangelizar, porque quiero traer un grupo a hacer un concierto, dame dinero, dame el diezmo porque quiero hacer un libro, pero el diezmo no era para eso. Era para los necesitados. Y hoy en día, mis hermanos, solo se usa para fines personales de la iglesia. Y eso no es de Dios. ¿Sí? Pastores que piden una ofrenda o un diezmo para hacer de los 15 años a su hija. Eso no es para ayudar a tu iglesia. Pastor, entonces, ¿se pueden hacer conferencias, cursos, hacer libros y hacer conciertos? Sí, está perfecto, pero no deben salir del diezmo. No debes decirle a la gente, tienen que diezmar para sustentar tu circo. Puedes pedirle a la gente, y hay que ser honrados hasta en eso. Hay que ofrendar. Puedes decir, hermanos, queremos hacer, por ejemplo, un desayuno para todas las mujeres. ¿Estarían de acuerdo, hermanas, en hacer un desayuno para las mujeres? No hay mucho dinero. ¿Les parece bien que hagamos una ofrenda o una cooperación entre todos para hacerlo? No estás mintiendo, estás siendo claro y no estás agarrando del diezmo. Y si nos ponemos de acuerdo y todos decimos sí, ¿hay algún pecado? No. ¿Sí? Pero hablar de frente, como se dice, y con la verdad. Y la gente decidirá. Pero no le digan a la gente que tiene que diezmar para hacer el desayuno. ¿Sí? Porque el diezmo era para sustentar a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados y a los levitas. Y hoy en día se sustenta todo menos a los necesitados. Mira las iglesias que tienes a tu alrededor. Y algunos hemos estado en varias. ¿Cuánto gastan en la propia iglesia y cuánto gastan en los necesitados? Si se gastan 10,000 acá y 30,000 allá, perfecto. Pero hoy se gastan 50,000 acá y 0 allá. Y ni siquiera el 10% de lo que la iglesia reúne lo usa para los necesitados. Hay iglesias, hermanos, que no hacen ni siquiera una obra social en todo el año, que no ayudan completamente a nadie. Es todo para la casa pastoral. Y dicen, ay, el pastor está predicando eso, ¿no le va a afectar? No, porque el día que yo decidí entregarle mi vida a Cristo y decidí servirle, y que Dios me llamó para predicarle, me llamó para eso, no para ganar dinero. Para eso tuve que estudiar, tener una carrera, y para eso trabajo. ¿Sí? Que el trabajo me mantenga así, pero no voy a trabajar, pero la iglesia no. ¿Sí? Y está bien, mire, dentro de lo que cabe, para los que se dedican 100% a la obra. Por ejemplo, pastores que tienen su oficina ahí, que todo el día se la pasan dando consejos, ¿sí? Que visitan a los hermanos y que todo el día, por ejemplo, mire, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Hay iglesias que son muy grandes y el lunes el pastor le pidió a la hermana Susi que vaya porque tiene a su prima enferma en el hospital. Allá voy a las 10. No me lo decía así. Pastor, el lunes cree que a las 3 vamos a las 3.
pastor, el martes puedo ir a su oficina, quiero platicar con usted, tengo un problema, aquí la veo. Pastor, el martes en la noche queremos ir a regalar tortas al hospital, allá nos vemos. El miércoles tengo predicación acá. El jueves, pastor, podemos ir a orar por el negocio, sí, allá nos vemos. El viernes, tú puedes, aquí las voy a trabajar. Bueno, ahí sí, la iglesia es tan grande que, bueno, voy a reunirme con mi consejo de ancianos y vamos a determinar una cantidad para que mi familia pueda comer. ¿Sí me explico? Está bien. Hermano, pero hay iglesias que somos 7 y dice, yo ya no trabajo porque me dedico a la obra. Y estoy el lunes en mi casa, el martes en mi casa, el miércoles en mi casa, voy a predicar el jueves, el viernes estoy en mi casa, el sábado estoy en mi casa y vengo a predicar el domingo. Entran 2000 de ofrendas y ese es mi sueldo, los 2000. No hay ni para el ungido, no hay ni para la vecina, no hay ni para el hermano que tiene. Pero el pastor, ya tengo 2000 porque me dedico a la obra. ¿Qué hace en la semana, pastor? Nada. Eso no es dedicarse a la obra. El tiempo, y Dios me demandará mi tiempo si la obra va creciendo. Ahora, ojo, si crece, si no crece no pasa nada. Yo seguiré trabajando y seguiré predicando. Trabajando para mi familia, predicando para Dios. Punto. Así es como debe de ser. Está bien comprar unas sillas. Está bien de repente poner una pantalla. Pero no decirle a la iglesia, hay que diezmar para la pantalla. ¿Sí? Puede ser claro y pedir una ofrenda. ¿Sí? Que todo eso nazca del corazón, más no de la obligación. ¿Sí? Extorsionar al pueblo de Dios, esa es la palabra. Extorsionar al pueblo de Dios para seguir financiando este ciclo evangélico materialista que cada día está más lujoso que antes, ¿verdad? Antes, no sé si algunos recuerdan, mirábamos a los católicos y decíamos, qué hipócritas, hablando de Jesús, mientras los africanos pasan hambre, el Papa y el Vaticano están llenos de oro. Qué falsos se ven. Pero hoy, ¿qué tienen de diferencia con los cristianos? Ven las iglesias cómo están hoy. No digo que todas. Mucho talento, show, luces, atractivo a cualquiera que no quiere vivir en el espíritu y que solamente quiere carne, danzar, bailar, electrónico, humo seco y todo eso que mueve cantidades abismales de dinero. Al hacer conciertos, vale que no deja ganancias hacer un concierto. Vamos a hacer la noche de milagros. Vale que no deja dinero. Mucha gente puede y debería pensar, pastor, cuanto más me hagas sentir, más colaboraré. Pero cuanto más mal me hagas sentir, seré tu amigo y la mejor manera es, esta iglesia por mí al menos va a pasar hambre. ¿Sí? Muchos quieren que el pastor los haga sentir bien, que la iglesia los haga sentir bien. Cuando la realidad es decir, hazme sentir mal, porque así me vas a hacer, tú estás haciendo que yo me dé cuenta y que estoy mal en mi vida. ¿Sí? Y no es realmente tampoco el pastor, es Dios. Es el Espíritu Santo redarguyéndote. Iglesias que ya ni siquiera dejan predicador de tan grandes que se sienten. Que lo tienes ahora que ver en una pantalla porque son como 200 adelante de ti sentados. ¿Sí? Como los conciertos de los artistas que ya nomás ven la pantalla, ya no ves al muñequito que se ve hasta allá adelante. ¿Verdad? Que casi ahora tienen butacas hasta como las del cine. Yo digo, está bien, no es malo tener una iglesia bonita, pero yo creo que todo tiene un límite. ¿Verdad? Mira, que ya salir cantando la alabanza, bajando del cielo, así en tu escenario. Ay, digo, ya hasta parece ser más que un show del Circo Soleil, ¿verdad? Al rato va a salir el pastor en un trapecio brincando para allá. ¿Cómo podemos decir que hablamos de amor, de las buenas nuevas, que estamos trayendo a Jesús al mundo? ¿Sí? Y muchos dicen, es que es nuestro deber solamente predicar. Tu deber es solamente predicar. Y de verdad pregunto, ¿solamente predicar? Imagínate, yo no iba a ir a África, voy a decir, aquí mismo en Acapulco,
a los orfanatos, a los hospitales, a los niños que se están muriendo de hambre, desnutridos, y que yo llegue a decirles, mi deber es solamente traer la palabra, solamente vengo a predicar. Oye, vienes a una iglesia que tiene 3 pantallas como de cine, tiene un escenario que vale millones, y visitas a esos niños, y solo le dices que llevas la palabra. Jesús vio a un pueblo necesitado y multiplicó los peces y los panes. Porque sabía que en ese momento lo importante era la palabra, pero que la gente tenía que comer. ¿Sí? El mundo necesita la palabra para ser salva, pero mientras esté en esta tierra, tiene que comer. La salvación está bien, pero a un mendigo que tú lo dejas ahí y le predicas, sigue siendo ahora un mendigo salvo, sí, pero sigue siendo mendigo tirado en la calle. Somos seres humanos y se nos olvida. Enfoca esa palabra. Se nos olvida que somos gente y tenemos que cuidar de gente. Hermanos, el dinero de las iglesias se está mal usando. Y te digo algo, Dios va a pedir cuenta a muchos pastores de cómo están usando ese dinero. Tanto congreso, pagarle a un pastor que venga de Estados Unidos a predicar. Hermanos, yo a veces quisiera que me invitaran a predicar a otra iglesia. Yo le digo, yo pago mi pasaje, invítame. Yo voy. Pero prefiero traer a un famoso, ¿verdad? Aunque no sea bíblico y aunque lo que predique no sea bíblico, pero aparte hay que pagarle su hotel de 5 estrellas, su avión de ida y vuelta y darle su respectiva ofrenda que no puede bajar de 20,000 pesos para arriba, por favor, porque es el ungido. Pero eso le gusta a la gente. Tú dices, mañana va a estar el pastor Edgar predicando en las horas, no va a ir mi esposa, yo creo, nada más. Pero tú dices, va a venir el pastor Benjiel allá, va a estar llenísimo. Ahí cobran 500 de entrada y va a estar lleno de todos mundo. Es la realidad. ¿Sí? Iglesias que solamente ven cómo sacar dinero. ¿Les suena? Esta semana, hermanos, tenemos la cena para matrimonios. Cuesta 2,000 pesos, pero incluye la cena y una foto con tu esposa en el altar. Prepárense porque el siguiente sábado viene la lunada de jóvenes. Lunada de jóvenes, costo con hotel y cena, Por favor, Salma, que te prepares ahí con Alex. Pero la siguiente semana, hermano Isidro, viene la comida de varones del reino. Ahí vamos a estar, Prepárese, 2,000 cuesta la comida porque comemos mucho, usted y yo. Y después preparan a los niños en abril, el FestiKids, niños con dulces, piñatas, juguetes. Son 500 por niño, por favor. Y ya se la llevan evento tras evento, tras evento y tras evento. Dios mío, ¿cuándo descansa ese pastor? Se la pasa de evento a evento. Pero ¿les importa tu alma? No, les importa tu dinero. ¿Sí? Por eso, si sus congregantes no se han arrepentido, hermanos, esos congregantes de esas iglesias no están arrepentidos. No hay un cambio de vida. Y mucho menos hay un conocimiento bíblico. Hay mucha fiesta, eso sí. Y la carne está contenta. Más con la barbacoa que van a dar. ¿Qué pasaría si esta semana decimos en el Facebook? Próximo domingo, Miel San Marcos, el camino de santidad. Y predica Marcos Witt. ¿Qué creen que pasaría el próximo domingo? ¿Creen que se llene? ¿Verdad que sí? No, hermano, va a hacer falta bancas. Entonces, ¿a quién buscamos? ¿Al hombre o a Dios? Pero muchas iglesias no lo ven. Ellos quieren más y más gente. ¿Para salvar sus almas? No, para tener más dinero. Sí, si tú me dices, yo quiero evangelizar porque quiero tener más gente en la iglesia, pero si tu finalidad es porque yo quiero salvar almas, yo quiero que la gente conozca más a Dios, ¡qué bueno! Pero si en tu interior es que si hay más gente va a haber más ofrendas y voy a tener más dinero, ¡qué mal! ¿Cuál es tu fin? Que haya más gente en la iglesia. ¿Sí? Podemos tener una iglesia con una pantalla de millones de pesos, pero el congregante que se sienta hasta atrás, hoy no tiene ni para comer.
¿Tú crees que Dios se siente adorado por esas cosas? Estamos perdiendo el foco. ¿Hay que dar dinero a la iglesia? Pregunta. Sí. Y cuanto más, mejor. Pero ¿saben qué? Hay que usarlo para la gloria de Dios. Hay que ser mano abierta en la iglesia. Que no falte el dinero. Que se pague lo necesario, pero que también se invierta en cosas que son necesarias para el reino. Hay que traer un grupo juvenil cristiano para salvar almas. ¿Por qué mejor no hacemos una comida para los jóvenes vagabundos que están en las calles? Y mientras están comiendo, que alguien cante alabanzas y otros oramos por ellos. Yo soy partidario del diezmo, pero del de antes. Ese que sustentaba a los siervos, a la viuda, al huérfano o al necesitado. De cuando un hermano decía, me quedé sin trabajo, y la iglesia decía, tenemos esta despensa para ti. Luego decían, si salimos a regalar comida, no todos son cristianos. Entonces te pregunto, si tú ves a un católico muriéndose de hambre, ¿te vas a quedar con los brazos cruzados? Cuando Dios dijo que solo amaras o ayudaras al creyente nada más, ¿no tenemos que amar a todos nuestros enemigos? Debemos ayudar hasta los más viles de la tierra. Porque ante los ojos de Dios, mis hermanos, también nosotros somos malvados. También nosotros somos pecadores. Había otra cosa también que se llamaba primicias. Y estas se daban una vez al año. Y todos hemos oído este texto, Malaquías capítulo 3, versículo 10. Todos lo hemos oído. Malaquías 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Regrésense un poquito más al versículo 8, ahí mismo en Malaquías 3. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Miren, muchos predicadores también dicen, mira lo que dice Dios ahí, porque me habéis robado de vuestros diezmos y vuestras ofrendas. ¿Dice así? Sí, sí dice así. Pero en esta cita, mis hermanos, se está hablando a los sacerdotes que estaban traicionando a Dios, que le estaban robando, no a nosotros. ¿Sí? Eso es como dice, textos fuera de contextos. ¿Sí? De que los sacerdotes estaban traicionando a Dios y engañándolo, y que también que estaban haciendo los sacerdotes, estaban sacrificando lo cojo, lo tuerto, lo mudo, lo que no sabía, lo que no valía, perdón. Estaban sacrificando lo que sobraba y se lo estaban dando a Dios en sacrificio. No había dinero, tampoco. Hablaba de que Dios quería un cordero para sacrificio, sí, pero ¿saben cómo lo quería? Perfecto. Y ellos traían a un cordero cojo, al que no valía, ¿sí? Al que ellos no iban a poder vender. Y Dios dice, me estás dando lo que no quiero, me estás robando de vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Y ahí es donde Él dice, dadme lo bueno y probadme, si no los voy a bendecir. ¿Por qué? Porque el pueblo había empezado a ser maldito por Dios, castigado por Dios. Pero no era el pueblo cristiano, no era la iglesia, ¿sí? Era el pueblo que tenía la obligación de darlo con nosotros. Hemos visto que eran 3 tipos de diezmo. Hemos visto que era todo menos dinero. Prácticamente eran legumbres, ganado, fruto de árboles. Pero la pregunta es, ¿el diezmo es para la iglesia? ¿La iglesia tiene que dar el diezmo? Y como se llama la prédica, ¿debo diezmar? Bueno, ahora vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento en cuanto a estas cosas. Y eso nos habla Mateo, Lucas y Hebreos, para que los tengan listos. Y serán las 3 veces donde se menciona, ¿sí?
En Hebreos, por ejemplo, sale la parte de Abraham a Melquisedec, que ya lo leímos, que no era obligatorio. Y en Mateo, la parte que muchos pastores la usan para justificar que hay que dar el diezmo. Y es la parte donde Jesús dice que se encontró a los fariseos y les dice que diezmad la menta y el elemento, y que además no obréis con justicia, con buenas obras, no seáis misericordiosos. ¿Y qué más dice Jesús? Haced esto sin dejar de hacer aquello, ¿verdad? Mire lo que dice Jesús, hay que hacer en las buenas obras, pero sin dejar de dar el diezmo, ¿sí? Pero abusados, ¿a quién se lo estaba diciendo? ¿A un gentil? ¿A un griego? Se lo estaba diciendo a un judío que tenía que cumplir la ley, ¿sí? Jesús, ojo, a nadie le dijo, no cumplas la ley. A nadie se lo dijo. Recordemos el discurso de Pablo posteriormente cuando a los gentiles les dice, no pongáis una carga que no les corresponde, no son judíos, ¿sí? Porque muchos gentiles que habían creído en Jesús llegaban y le decían que tenían que circuncidarlos. En nuestra ley, decían los judíos, es nuestra ley, hay que circuncidarlos, ¿sí? Y Pablo les dice que son gentiles. Ellos ya creen en Jesús, pero no son judíos. Y ahí él les habla y él les dice, no circuncindéis la carne, sino lo que importa es el corazón, ¿sí? No es para nosotros la ley. Esa ley de circuncidar, la ley de normas, la ley de cuando la mujer tiene el flujo. Si cumpliéramos la ley, mis hermanos, una mujer que anda en sus días no debería estar aquí. Ni siquiera. Aunque no lo estuviera, porque al templo solo entraban los hombres. La mujer, llegaba el esposo a la casa y la mujer le preguntaba, ¿qué te enseñó hoy? ¿Qué te enseñaron? ¿Qué te enseñó el rabino? ¿Sí? Y el esposo le explicaba la ley a la mujer. Eso no lo dicen los pastores actuales. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no lo dicen? Porque entonces ahora perdería el diezmo de las mujeres. A ver, que no haya ninguna mujer aquí. No, pues no se le van a ir como 3,000 pesos ahí, mejor no digo nada de eso. ¿Verdad? Por eso no lo dicen. Entonces, son las normas según la ley. Un hombre no podía tocar a una mujer con la regla porque todo lo que ella tocara era impuro y sucio. Ahora, ¿eso es ley? ¿Por qué no la quieren seguir manejando ahora? Si así como te dicen diezma porque es ley, ¿por qué no siguen también eso? ¿Sí? ¿Y por qué el pastor te pide el diezmo y no se ha circuncidado? Porque es ley de Dios también. Si te dice que es ley de Dios diezmar, entonces tú pregúntale, pastor, ¿usted está circuncidado? Y si te dice que no, dile, es ley que hay que obedecer. Te va a decir, no, esa es la gracia. Pues dile, también en la gracia el diezmo tampoco. Porque eso también era la ley para el pueblo judío. Y yo no soy judío, pastor. Yo soy acapulqueño y más costeño que el coco, ¿verdad? Yo pertenezco a Israel, pero a Israel espiritual, no a la nacionalidad de Israel. ¿Sí? Si tú visitas un país y cometes un error, ¿sobre qué ley vas a ser juzgado? ¿Sobre la de tu país o sobre el que estás visitando? Sobre el que estás visitando. En África, la mujer puede andar sin blusa en la calle. Tú salte aquí sin blusa y yo te voy a ver en 10 minutos arriba de una patrulla. ¿Verdad? Cuando el pueblo de Israel aparece como nación, Moisés pone orden y da una ley. Si alguien adultera, si un hijo es rebelde y no se corrige, ¿qué hay que hacer? Hay que apedrearlo delante de los otros niños. Así que si el pastor te dice que es una ley diezmar, tú dile, ok, pastor, yo he visto que su hijo es medio rebelde. Tráigalo porque entre todos le vamos a tirar unas cuantas pedraditas para que vea que se compone. Es ley. Ahí lo dice Biblia. ¿Por qué algo sí y otro no? O todo o nada. Jesús incumplió la ley en un momento de su vida también. La ley dice que una mujer tiene que ser apedreada si se encuentra en un acto de adulterio. ¿Pero Jesús cumplió eso? Él hizo que nadie tirara una piedra. Entonces hay una contradicción, pero Él la rescata.
El sábado no se podía hacer nada, el Shabbat. Y a Jesús lo querían matar porque sanó a un ciego el sábado. Y Jesús vino a explicarle al pueblo que no habían entendido nada de la ley. ¿Sí? Jesús vino a explicarle al pueblo que eran tan malos que se mueren de ganas que una mujer adultere, porque lo que más les gusta es tirar pedradas. Delante de la ley, mis hermanos, de toda la ley, ninguno de nosotros estamos libres. Tú has pecado en adulterio, pero el otro ha pecado en mentira. Tú has pecado en mentira, pero el otro es rencoroso. Aquí no hay ningún santo. Y que si sacamos la piedra del bolsillo y nos miramos al espejo, la primera pedrada que tenemos que dar es a nosotros mismos. Porque nos encanta apedrear a otros. Todos nosotros, hermanos, somos dignos de ser apedreados. Aquí no se salva ni el Papa, ni el que lleva 20 años de cristiano, ni el que lleva un mes. ¿Sí? Hay pecados que se ven menos que otros, sin duda alguna, pero todos pecamos. Y si alguno dice que no ha pecado, ¿cómo dice la palabra? Mentiroso es. Jesús nos enseñó que nos gusta la ley, pero solamente para atacar y para juzgar, solamente para eso. Mateo capítulo 17, versículos del 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y él dijo: sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Los reyes, dice, deben cobrar los impuestos de los hijos o de los extranjeros. Y Pedro dice: de los extranjeros. Y Jesús dice: nosotros somos hijos y nos están cobrando. Sin embargo, el mensaje es: los hijos no deben pagar impuestos. ¿Qué padre le cobra a su hijo una renta, un alquiler? ¿Qué padre le dice a su hijo: come, pero al final del mes te voy a pasar la nota para que me pagues lo que es en total? Un padre nunca le cobra a un hijo. Los hijos de Dios no tenemos que pagar impuestos a nuestro Padre, pero podemos darle todo lo que queramos en señal de amor y de gratitud. Hay gente con una idea muy equivocada que dice: de tu salario el 10% le pertenece a Dios. Y eso no es cierto. ¿Saben qué es lo que le pertenece a Dios? Todo. Todo. Dios no te ha dado una parte de Él. Él te ha dado todo. Te dio tu familia, tú le perteneces a Dios, tu carro, tu casa, tu salario, todo le pertenece a Dios, porque todo ha proveído de Él. Si comes, si pagas la renta, es gracias a Él. No le des la 10ª parte, dale todo lo que nazca de tu corazón, sabiendo que es de Él todo lo que tienes. Si una persona gana 5,000 pesos a la quincena y sus gastos son de 4,700, ¿crees que porque no puede darle 500 pesos a Dios le está robando? ¿Sabes qué dicen algunos? Primero saca tus 500 y luego pagas tus gastos. Dios te va a dar más para tus gastos. Haz un pacto con Dios y verás que sí. Hazlo 3 meses y si tú no ves resultados, yo mismo te devuelvo tu dinero. ¿Lo has oído? Mucha gente que ha creído así ha acabado sin casa, sin familia y con deudas. Pero el pastor come y carga buen auto. Gente que no tiene dinero ni para llevar a los tacos a su familia, pero nunca falta en dar porque el pastor le aseguró que si da, le va a ir mejor. ¿Verdad? Mira, nunca le des a un pastor lo que no le has dado primero a tu casa.
Dale atún también. Dile, pastor, aquí es lo que comemos. Comes atún todos los días y el día que va el pastor, cómprate una rachera porque viene el pastor. Y te quedas sin dinero toda la semana por quedar bien con el pastor. Y ahí después vuelves al atún. Dale atún. Y dile, pastor, aquí todos los días nosotros comemos atún, pero es bienvenido. No, más ahorita que el atún y la sardina no faltan. ¿Verdad? Eso no es honra, mis hermanos. Hacer una rachera porque no, para quedar bien. Eso se llama ser barbero. Primero no tienes, la obligación de invitar a comer al pastor. Segundo, no tienes la obligación de regalarle nada al pastor. Tercero, no tienes la obligación de honrar al pastor con tus bienes. Pastor, entonces no podemos invitarlo a comer, no podemos regalarle nada. Sí, por amor y cariño, no porque tienes que hacerlo o por obligación. ¿Cuántos han oído? Si tú bendices al que está aquí, Dios te bendice a ti. Y hay una cosa extraña que creen que si tú bendices al siervo de Dios, Dios te bendice. Y muchas mentiras se están también enseñando en estos días. Pastor, ¿a usted lo han invitado a comer? Y yo le he dicho, sí, pero yo espero que sea por amor y por cariño, no porque quieran que Dios mañana les dé más frijoles, ¿verdad? Mateo 23 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? Que dice Mateo 23, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, dice, sin dejar de hacer aquello. Lo decíamos, si diezmas la menta y el eneldo, pero no descuides la justicia y la misericordia. Recuerda lo que dice el fariseo: Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese recaudador de impuestos. Él decía, yo doy el diezmo, y él se sentía orgulloso. Yo sí doy el diezmo. Y estoy seguro que así puede haber mucha gente. Señor, yo no te fallo con mi diezmo. Y Dios ha de decir, ay, ¿quién te dio la cara? Esto no es un seguro. Si tú pagas el 10%, yo te garantizo que nunca vas a tener deudas y que nunca vas a tener una enfermedad. De verdad, somos tan malos para interpretar las escrituras. Y yo me imagino a Dios a veces agitando la cabeza, así, diciendo, ay, este hijo mío no sabe nada, está muy perdidito. Mi pueblo, dice su palabra, se pierde por falta de conocimiento. Por eso digo, hermanos, necesitamos estar en una iglesia donde nos enseñe. ¿Sí? El día les decía hace rato que yo empecé a estudiar teología, yo dije, Dios mío, lo que se está enseñando en algunas iglesias de Acapulco está tremendo de perdido. Por eso hay muchos cristianos con ideas tan erradas, declarando, decretando. El fariseo que estamos hablando estaba presumiendo que daba el diezmo, pero Dios no se impresionó. Si das el diezmo, guardas el sábado y tú dices shalom al que te encuentras, qué bueno. Pero ¿cómo tienes el corazón? ¿De qué vale entonces todo lo demás? Lucas 21, del 1 al 4. Esta historia a mí me encanta, la verdad. Lucas 21, del 1 al 4 dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Esa mujer, hermanos, dio el diezmo, dio el 10%, pero Dios se alegra porque sabe que esas monedas era lo mejor que ella tenía. Sin embargo, hay otros que están dando más, pero eso a Dios no le impresiona, porque Él sabe que en el fondo, para Él, estos son solo sobras. ¿Ven lo que le agrada a Dios? A Dios no le agrada la cantidad, no le agrada el porcentaje, es la intención,
el darle lo mejor que puedes. ¿Sí? Eso es lo que realmente vale. Lo que tiene que motivar al cristiano lo encuentras en la Biblia. Y ahí hay mucho que aprender, hay mucho que habla sobre dar. Primera de Timoteo 6:18, no la busquen, se la leo rápido, dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. ¿Sí? La tacañería, mis hermanos, tampoco es de cristianos. No te muevas por porcentajes, muévete por dar. Ten una mano abierta, no seas codicioso, no quieras guardar solo para ti. Ten la mano abierta para dar. Todo lo que puedas con la gente que no tiene. Ten detalles con el necesitado. La mente del mundo dice, tú trabajas, entonces es para ti. ¿Verdad? Pero tú vas a decir, no es justo que yo tenga que trabajar para repartir. Pero para el mundo no es justo, pero tú tienes que renovar tu mente. La gente dice, ese cristiano es tonto. Siempre ayuda y a él nadie lo ayuda. Él siempre le regala cosas a la gente y a él nadie le regala nada. Pero sabes, tú y yo tenemos que ser ese tonto. No sigas viendo el mundo o la vida como el mundo la ve. Muchas veces lo que el mundo llama tonto y absurdo, Dios lo glorifica. Que no tiene ninguna gloria para Dios pagar el bien con el bien o el mal con el mal, sino el mal con el bien. Ayudar al que no te ayudó, amar al que te odia, orar por el que te maldice, hablar bien del que a tus espaldas habla mal de ti. Segunda de Corintios 8, del 7 al 15. Pues ustedes, que sobresalen en todo, fíjense, en fe, en facilidad de palabra, en conocimientos, en buena disposición para servir y en amor que aprendieron de nosotros. Igualmente, deben sobresalir en esta obra de caridad. No les digo esto como un mandato, solamente quiero que conozcan la buena disposición de otros para darles a ustedes la oportunidad de demostrar que su amor es verdadero. Porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por causa de ustedes, para que por su pobreza ustedes se hicieran ricos. Por el bien de ustedes, les doy mi opinión sobre este asunto. Desde el año pasado, no solo comenzaron ustedes a hacer algo al respecto, sino a hacerlo con entusiasmo. Ahora pues, dentro de sus posibilidades, terminen lo que han comenzado con la misma buena disposición que mostraron al principio cuando decidieron hacerlo. Porque si alguien de veras quiere dar, Dios le acepta la ofrenda que él dé conforme a sus posibilidades. Dios no pide lo que uno no tiene. No se trata de que por ayudar a otros pasen necesidad. Se trata más bien de que haya igualdad. Ahora, ustedes tienen lo que a ellos les falta. En otra ocasión ellos tendrán lo que les falte a ustedes. Y de esta manera habrá igualdad. Como dice la Escritura, ni le sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Fíjense, los corintios decidieron recaudar ofrendas para ayudar a los que no tenían. Y Pablo dice esto, es bueno porque ha nacido en su corazón. ¿Quién pagaba el sustento de Pablo? ¿Los diezmos? No. Pablo en sus cartas, si ustedes las leen bien, da gracias por las ofrendas que le mandaban. Incluso hay un momento donde a Pablo no le llegan ya ofrendas, como les decía hace rato, hay días buenos, hay días malos. Y es cuando Pablo escribe, porque el obrero es digno de su salario. Pero Pablo no reclama, oye, no me han mandado ofrendas, ya no tengo que comer. Él dice, mientras las ofrendas llegaban, yo predicaba aquí y allá. Me daban casa, comida. Cuando se acabó la ofrenda, me puse a trabajar y en mi tiempo libre seguía predicando. Pero no fueron diezmos, fueron ofrendas. ¿Qué dijo Pablo? Aprendí a estar contento en la abundancia y contento en la escasez. Tuvo momentos de todo, porque cuando tú dependes de las ofrendas y no de la cuota, no siempre vas a recibir la misma cantidad.
Me imagino que cuando Pablo predicaba algo bonito, pues recibía mucha ofrenda, ¿verdad? Pero pues, cuando a la gente no le gustaba, pues poco. Imagínense cuando predicó: este varón que se ha acostado con su madre merece el infierno, échanlo de la ciudad. Pues yo me imagino que la gente dijo: no le doy ni un peso, ¿verdad? Pero Pablo no podía decir, también, pero Pablo podía decir, dice: ni falta me hace. Yo sé trabajar, y por eso hoy, mis hermanos, hay muchos pastores que tienen miedo a quedarse sin sustento o a no tener ingresos. Pues no prediquemos mucho del pecado, porque eso a la gente no le gusta. Se van a ir, ¿verdad? Y bueno, así siguen sembrando. Por eso, como predicadores, lo digo para los que predicamos aquí, nuestra mirada no debe estar en los ingresos, sino en las almas. Así tengas a 2 personas aquí sentadas, sigue predicando la santidad. Porque es mejor que esos 2 se vayan con Dios, a que tengas una iglesia de 200 y ninguno se salve. ¿Sí? Por eso tenemos que seguir predicando sobre el pecado que tenemos en nuestras vidas. Quizás no te agrade, pero si yo vengo y predico de pura prosperidad, de bendiciones y de milagros, te irás a casa contento, pero vas a estar apartado de Dios. Y yo prefiero que te vayas enojado conmigo, pero que allá afuera luches contra eso que tanta rabia te ha dado y que puedas estar bien con Dios. Mi deber no es venir a ser amigos. Mi deber es que cada día tú estés mejor con Dios. No me importa si en mi funeral tú no vas porque tú me odiabas, porque ese pastor predicaba puro que me arrepiente, que me arrepiente, que me arrepienta. Pero yo quiero saber que el día que me entierren, ustedes conocieron la verdadera palabra. Filipenses 4, del 10 al 20. Ya voy a terminar, ¿eh? En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez por mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios Padre nuestra sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice: en gran manera me gocé con el Señor de que habéis revivido vuestro cuidado. Ya como dicen los acapulqueños, ya se alivianaron, ya me están empezando a mandar otra vez. Me alegro, me da gusto, pues sí, aquí a cualquiera que me estén ayudando, qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Dice, pero yo no lo digo porque tenga escasez, o sea, no estoy agradecido porque, hijo, ya no tenía ni para comer. No, dice, lo digo porque me da gusto que estén volviendo a ayudarme. Dice, yo aprendí a estar contento como esté, con dinero o sin dinero. ¿Sí? Eso dice Pablo, yo estoy contento como esté, ¿sí? Para tener hambre o para tener abundancia. Y luego ojo con esto que quería aclarar hoy también. Dice el 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Texto muy mal empleado entre nosotros los cristianos, ¿sí? ¿Por qué dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque he estado sin dinero y he estado con dinero, he estado con mucha hambre y he estado con mucha comida, pero aunque yo tenga o no tenga, yo voy a poder porque Cristo me fortalece. Ese es empleado. Porque hoy en día dices tú, ay, yo no sé nada de negocios, pero voy a abrir mi negocio porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pum, el negocio quebró.
Un día le dije a alguien, ay, es que me están prestando un carro, pero yo no sé manejar. Hermano, usted súbase y diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y arranque el carro. Dios mío, dije, si me accidento por allá. Y de repente ocupamos el todo lo puedo en Cristo que me fortalece para todo. El pobre va llegando al gimnasio y agarra una pesa de 50 kilos y todo lo puede en Cristo y se quiebra la columna. No, Pablo lo dijo diciendo que podía vivir en cualquier circunstancia porque sabía, gracias, que Dios estaba con él y que Dios lo fortalecía. Eso es saber emplear este texto, ¿sí? Yo puedo pasar necesidades, puedo estar bien con dinero o sin dinero, pero yo estoy bien porque Cristo está conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Amén? Hay un libro, y ahora sí, es la última hoja para que me crean. Cuando digo voy a terminar, siempre van 3, esta es la segunda. Hay un libro que se llama Ayuda Pastoral. Si lo pueden algún día conseguir, consigan. Y habla sobre el tema del diezmo. Y este libro da unos puntos en concreto para resumir este mensaje. Vean el primero. El pastor que te dice que el diezmo es la ley y que hay que darlo, también cumple toda la ley, hace sacrificios, se restringen los alimentos, da el resto de los diezmos, da las primicias, vive como los antiguos levitas. Su mujer en el tiempo de flujo hace rituales de purificación. El pastor está circuncidado porque una parte de la ley le interesa mantenerla y para la otra busca la gracia de Dios. O todo o nada. 2. Si tu iglesia diezma y parte de esos diezmos no se distribuyen entre los más necesitados, como de fuera, como de dentro de la congregación, tu iglesia está robando al Señor. 3. Si los pastores de tu iglesia tienen otra fuente de ingreso y en vez de recibir un salario extra, se lleva el diezmo como parte de sus pagos, de sus servicios como pastor, está robando. Otro. Si en tu iglesia el pastor y su familia son los únicos que hacen a discreción uso del diezmo, tenga cuidado, usted podría estar permitiendo que se den abusos con el dinero del Señor. Toda la iglesia debe de presentarse siempre como un libro abierto y hay que poder dar cuentas abiertas de la mayordomía a la que se le ha encargado. Siempre es bueno tener encargados a 2 personas sin relación de parentesco entre sí o con el pastor. Digo, aquí somos poquitos todavía, ¿verdad? Pero ya habrá tiempo de que podamos hacer algo así, ¿verdad? Triste es lo que se piensa hoy de los pastores, mis hermanos. Muchos dicen, ¿eres pastor? Sí. Ah, entonces tú trabajas poco, ganas bien y vives de la estafa. Rápido te resumen. Y es triste. Porque como dice el dicho, por uno pagamos todos. Hace un tiempo, un día, les voy a poner 2 ejemplos. Un día una hermana me dijo, hermano, pastor, fíjese que mi mamá está muy enferma. Me gustaría que usted fuera a orar por ella, platique con ella. Sí, claro que sí, vamos. Fuimos y llegando allá, pues pastor, una agüita, sí, claro, nada. Me puse a platicar con la señora, estuvimos 1 hora y media. Y al terminar, me presenta, la muchacha que me llevó me presenta a su hermano. Y el hermano también estuvo ahí, el muchacho. Cuando yo me despido, bueno, pues que me voy, Dios les bendiga, esperemos que se recupere, cualquier cosa. Sale el muchacho y dice, pastor, y ya llevaba por así unos billetitos. Digo, no, venga, es para usted, pues es porque vino. Y yo le dije, no, yo vine porque quiero ayudar a tu mamá, porque Dios me mandó y porque es lo que Dios me ha pedido hacer. El problema, hermanos, es que yo creo que algún pastor sí se los aceptó y por eso él piensa que ahora todo el pastor que va tiene que darle dinero. Y por uno pagamos todo. Y en otra ocasión me invitan a predicar también a una iglesia aquí en la Sabana, y voy y prediqué y todo, y al término del servicio va el pastor encargado y me dice, pastor, pues muchas gracias porque vino. Venga. ¿Por qué? No, pues porque vino. No, o sea, de verdad,
yo me gustaría que ojalá que todos los que nos dedicamos a esto trabajáramos por amor a Cristo. Y yo creo que fuimos llamados por amor a Cristo, que en el camino algo se desvía, pues es diferente. Pero no tiene que ser así. Yo no veo a Jesús diciendo, voy a ir a Capernaum, ¿cuánto van a juntar de ofrenda para ir para orar por los enfermos? Jesús iba porque amaba y porque quería salvar a la gente. Pero desgraciadamente la gente está muy mal acostumbrada. Incluso alguno podría decir, me gustaría que el pastor fuera a mi casa, pero no tengo dinero. Porque piensan que van a hablar de un albañil, a un plomero, que ahorita están tan cotizados, ¿verdad? Concluyo con esto, hermanos. Es la tercera. El diezmo no es obligatorio. El diezmo se inventó como un sistema de tributo en el pueblo judío, del que ahora nosotros no tenemos que dar cuentas porque tú y yo, o a menos que alguien de aquí me diga lo contrario, no somos judíos. Nosotros no cumplimos las leyes ni ordenanzas del pueblo judío, ni de alimentos, ni de rituales, ni de purificación, ni de diezmos. Nosotros sustentamos la iglesia de Dios con generosidad, con ofrendas, porque tú y yo no creemos que la 10ª parte le pertenece a Dios. Y si hay alguien aquí que diga lo contrario, me lo puede decir. Yo creo que aquí todos creemos que lo que le pertenece a Dios es todo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por este tema, Padre, que sé que es difícil, que sé que a muchos nos costará aceptarlo, entenderlo, Señor. Pero tu palabra es muy clara, Padre. Y le damos gracias a tu Espíritu Santo que nos ayuda a entenderla, a comprenderla. Y hoy nos quedamos con esto, Padre. Tú bendices al dador alegre. Y nadie está alegre cuando es obligado, cuando es algo a la fuerza. Todos estamos alegres cuando tú pones en nuestro corazón el agradecerte como tú nos has bendecido. Quizás algunos no te damos el 10%, algunos te damos menos, algunos te damos más. Pero eso es lo que tú pones en nuestro corazón, Señor, y también según nuestras necesidades, Padre. Gracias, Señor, porque demos mucho, demos poco, nunca nos has dejado sin un plato de comida en la mesa, Padre. Porque hoy tenemos una cama donde dormir, hoy tenemos un techo que nos guarda, Señor. Porque hoy podemos estar enfermos, pero estamos vivos. Y mientras haya vida, hay esperanza. Ayúdanos, Señor, a quitar de nosotros aquello que aún todavía no te agrade, para que cada día seamos mejores hijos tuyos, Padre. Gracias, Señor, te damos por este servicio, por esta palabra, por este día, Señor. Y que cada día de la semana, Señor, vayamos empleando por lo menos un poco de lo que vayamos aprendiendo cada domingo. Gracias, Señor. Bendito seas. Te amamos, te adoramos. La gloria y la honra son solamente siempre para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Pues es un tema fuerte, pero muy hermoso y muy bien explicado. Ahí en su casita, piden al Espíritu Santo, Señor, revélame más profundamente lo que el pastor predicó y verá que el Señor le va a aclarar cualquier duda o cualquier cosa.